Amén. Gloria a Dios en esta hora. Vamos a abrir nuestro corazón en esta tarde. Y yo creo que Dios siempre tiene gran misericordia. Cada día yo creo que todos hemos pasado momentos difíciles y quiero administrar sobre ese tema de los verdaderos creyentes. No desmayan. Y yo creo que no hay, creo, nadie que no haya pasado momentos difíciles donde realmente ha sentido la situación, donde quiere tirar todo, quiere abandonar todo, pero aún así aquí sigue, aquí está, porque hemos tenido pruebas difíciles donde queremos salir corriendo, tirar todo, pero aún así seguimos adelante. De repente estamos en iglesia y decimos, ¿cómo lo hice? ¿Cómo llegué? Si yo creía que ya está ahí nada más, ya no quería saber más nada de Dios. Porque Dios en su gran misericordia nos ha dado su Santo Espíritu y ese es el que nos ayuda y nos fortalece, nos levanta, aún en la familia, aún en el trabajo, aún en la escuela. Hay momentos difíciles a veces que nos enfrentamos donde decimos, ¿qué caso tiene que yo sea un cristiano o que yo me mantenga un buen testimonio? De repente quiere tirar todo, pero se mantiene aún así en la voluntad de Dios, porque los creyentes que han entendido que sin Jesucristo no somos nada, son los que han permanecido a través de los años o a través del tiempo que hemos tenido aquí en este lugar. No se han despegado, no han dejado de venir. Y eso, hermano, es porque hemos entendido que al que servimos es un Dios vivo, es un Dios de poder, es un Dios que hace milagros, es un Dios que ha tenido misericordia de nosotros. Y eso es cuando permanecemos en su voluntad, a pesar que ha habido gente que ha querido que seas destruido o destruida, han querido que vuelvas a lo mismo de antes, pero te has mantenido. Y eso, hermano, quiere decir que eres un creyente verdadero y no has desmayado, porque el enemigo va a querer que usted y yo desmayemos más en estos tiempos tan difíciles de las cosas que están sucediendo en todo el mundo. Vamos a abrir nuestro corazón y el diccionario dice que verdadero es del griego aletheia, que es verdad, y se emplea objetivamente significando la realidad que se encuentra en la base de la apariencia, la esencia manifiesta y veraz de algo, especialmente de la doctrina cristiana. Creyente del griego pistos significa en el sentido activo, creyente confiado, en el sentido pasivo, fiable, fiel, de confianza, contable. Se traduce creyente, no del griego ou, que es no, expresando una negación absoluta. Se traduce como no o siempre no. Desmayar del griego eklou, denota desligar, liberar, de dos raíces griegas que es ek, que es fuera, y lou, que es desligar, dejar ir. Como la cuerda de un arco, relajarse y por ello debilitar, y se usa la voz pasiva con el significado estar desmayado o desmayar. Vamos a entrar, amén, en nuestro texto base y está ahí en Isaías 41:10. Y dice la palabra de Dios de esta manera, Isaías 41:10. Amén, ya llegó ahí. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada, como cosa que no es, aquellos que te hacen guerra, la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios,
quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en este día. Te damos la gloria, te damos la alabanza, Rey, por siempre. Te pedimos, Señor, que seas tú, eterno Dios, que bendiga, Señor, tu palabra, Señor, no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos bendigas en gran manera y tal vez los que puedan escuchar o mirar esta palabra puedan también ser bendecidos en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pueblo dicen fuerte. Amén. Aunque sabemos que esto se refiere al pueblo de Israel, o se está refiriendo a Israel directamente, que Dios iba a estar con ellos y los que se enojaran con él iban a ser como nada. Quiere decir, hermano, cuando dice enojarse con él, es como cuando ahorita tienen problemas con diferentes naciones. Israel está siendo sitiado, Israel está siendo que quieren que se acobarde, pero sabemos que ellos están confiando en el Dios de Israel, están confiando en el Todopoderoso, que ellos siempre han salido adelante. Es como la guerra de los 6 días, algo impresionante, algo que quedó en la historia plasmado, que cómo es posible que Israel en 6 días ganó la guerra, que ellos eran en poco en número y todas las naciones estaban en contra de ellos. Y dice la historia que pelearon hombres y mujeres y hasta niños, y ellos ganaron la victoria. Pero ¿sabe por qué? Porque ellos estaban confiando en el Todopoderoso. No era tanto porque pelearon las mujeres y niños y lo demás, sino que porque Dios ha prometido al pueblo de Israel protegerlo siempre y que no tenga temor, porque los que están en contra de él serán como nada. Y siempre Dios los ha levantado a ellos, porque el pueblo que ha querido destruirlo siempre sale avergonzado, porque es el pueblo escogido de Dios. Entonces, hermano, usted que está pasando pruebas, usted que tal vez está pasando tribulaciones, bueno, esta palabra no nada más para el pueblo de Israel, sino que es para uno que está ahorita, y el Señor te dice, no desmayes. El Señor te dice que Él está contigo. El Señor te dice que el que está con nosotros es más grande que el que está con ellos. Hermano, toma esta palabra para ti hoy en este día, que tal vez estás batallando, que tal vez estás sufriendo, que tal vez ya estás a punto de tal vez dejar todo. No sé por qué problema estás atravesando, pero aquí dice el Señor que no temas, que el Señor va a estar contigo. Los que estén en contra de ti dice que serán como nada. O sea, el Señor lo que promete lo cumple. Esa palabra es para nosotros hoy en este día también. Israel, hermano, aunque no tenía temor del juicio destructivo que iba a ser Dios sobre el resto de las demás naciones, porque Él es su Dios y Él es fiel en cumplir su promesa de restaurar a Israel hasta los últimos momentos, hasta cuando sea restaurado Israel, cuando el Mesías esté aquí, bueno, en Jerusalén, reinando. Entonces, hasta ahí el Señor va a estar con su pueblo. Por medio de la ayuda del Señor, los enemigos de Israel serán debilitados o quedarían debilitados y desfallecidos, mientras que Dios fortalecería a Israel. Dios, hermano, nunca jamás se va a despegar de Israel. El ángel Gabriel o la presencia del Señor siempre está protegiendo al pueblo de Israel, porque es su pueblo. Entonces, cualquier circunstancia, cualquier cosa que vaya en contra de ellos, Dios va a estar con ellos. Dios va a estar en ese lugar protegiéndolo, como la cúpula que tienen ellos. Llegan los misiles y esos misiles son totalmente desintegrados, se hacen como nada. Y no crea que llega uno, llegan rápidamente por segundo. Y cómo Dios le dio esa sabiduría a los israelitas,
¿Para qué? Para que se protegieran de los enemigos. Por eso aquí el libro, este profeta dice, no temas, le está diciendo a Israel, no temas, ¿verdad? Porque Israel, desde el inicio, desde que salieron de Egipto como esclavos, usted sabe la historia, han tenido problemas que lo han querido destruir a Israel, porque es un punto muy pequeño. Si usted se ve, vaya en la geografía o el mapa, es un lugar pequeño, ¿verdad? Que por eso lo quieren destruir, pero ahí está Dios con ellos, ahí está Dios para protegerlos de cualquier circunstancia. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén. Por eso usted, hermano, hermana, si está debilitado, debilitada, agarre fuerzas, porque Dios ha prometido no dejarlo solo, sola. Él ha prometido estar ahí en esos momentos tan difíciles. Él prometió de estar ahí con nosotros en ese momento donde dice uno, pues esta situación nunca lo esperé que llegara, pero ahí está Dios para cuidarlo, para protegerlo, también para darle fuerza o para darle sabiduría, para que usted siga adelante en los caminos de nuestro Dios. Vamos a seguir leyendo la palabra. Ahora en Segunda de Corintios, amén, Segunda de Corintios 4:1. Segunda de Corintios 4:1. ¿Ya está ahí? Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermano, aquí está hablando del ministerio de Pablo. El ministerio de Pablo era el evangelio del nuevo pacto de Jesucristo. Acuérdense que Pablo tuvo muchos problemas con sus propios de la nación de Israel, con los falsos hermanos, como decía él mismo, cárceles, azotes. Y él está diciendo aquí, este ministerio es según una misericordia que se ha recibido y no desmayamos. Un término fuerte en griego que se refiere a rendirse del todo por cobardía. La tarea de ministrar el nuevo pacto era demasiado noble como para desmayar y perder el ánimo, puesto que Dios había llamado a Pablo a proclamarlo. No podía abandonar su llamado. Mire, hermano, Pablo, sabemos que su llamado era compartir la palabra de Dios a los gentiles, pero ahora Pablo está diciendo que él tiene que seguir con ese ministerio. Pablo no se podía dar ese lujo de decir, perdón, de decir, ¿sabes qué? Ya no puedo más con este ministerio porque los gentiles son muy difíciles, los gentiles son muy pecadores. Mejor me voy con los judíos, y los gentiles, pues ellos son muy pecadores. Él no desmayó, él siguió adelante predicando la palabra del Señor del nuevo pacto, que es el evangelio de Jesucristo. Hermano, muchas veces nosotros mismos también, cuando nos hemos tomado esa decisión de compartir la palabra de Dios con nuestras familias, con nuestros parientes, y vamos y no quieren nada de Dios, se llega el momento que te frustras, porque tú dices, si yo quiero compartirle algo bueno, yo quiero compartirle la palabra de Dios para que se salven, perdón, para que dejen todo eso malo.
para que sus vidas sean mejores, para que sean unos hombres de bien con sus familias. Y estamos a punto de desmayar, pero no lo hemos hecho, porque sabemos que hay una esperanza viva para nuestras familias. Hace muchos años atrás, como 31 años atrás, yo recuerdo que me frustré un tiempo porque yo solamente sentía que yo nada más era el cristiano. Mi hermana había fallecido, mis otras hermanas no querían, y menos mi familia de la Costa Chica. Entonces empecé a frustrarme porque nadie quería de Dios. Pero mi ignorancia era tan grande que un día me di cuenta que un hermano se había convertido de parte de mi padre. Y, y ese hermano ya estaba con su esposa. Yo decía, y yo pensando que, ¿qué caso tenía? Nadie quería de mi familia. Después se salvó otra hermana, luego otra hermana. Y bueno, falta nada más el que está en Estados Unidos, un hermano, pero usted dijo que no tenía hermanos. Sí, no tengo hermanos de padre y madre, pero de papá tuve varios. Entonces, hermano, se llega ese momento donde quieres desmayar. Dios te ha dado un ministerio tan grande que es tu salvación. Tienes que cuidarla. No tienes que desmayar porque alguien está detrás de ti. Y ese alguien es tu familia, tal vez son tus hermanos, tus hermanas, o tal vez una conocida, un conocido te está mirando cómo te estás comportando. No desmayes, porque a lo mejor cuando tú desmayas, esa persona estaba esperando para él venir o buscar de Dios y ya desmayaste. Por eso dice Pablo, según la misericordia, y era una gran responsabilidad de Pablo con los corintios y los demás. Es como en los tiempos de Noé, usted sabe la historia. Noé era un hombre sabio, un hombre que sabía matemáticas, sabía de medir, porque Dios le dio la medida, aunque era de codos de 45 centímetros aproximadamente. Yo creo que él tenía su medida ahí. Y él empezó a medir cuando le dijeron que iba a ser destruido totalmente la humanidad, tanto como animales como aves. Y era una gran responsabilidad ese ministerio que Dios le había dado de construir esa arca para que salvase su familia, porque Dios sabía todo. ¿Usted cree que Dios no sabía que nada más se iban a salvar ellos? Sabía el Señor todo, pero Dios quiso tener compasión por la gente y mandó a Noé como pregonero de justicia o para que predicara la palabra de Dios. 120 años, yo no sé, pero póngase a pensar por un momento. Si nosotros con que a veces le prediquemos a algún familiar unos 3, 4 años, ya nos cansamos. No, es que no quiere, es que es duro, es que no le entra ni por aquí ni por acá. Somos impacientes, no tenemos tolerancia. Y este hombre, su ministerio que Dios le dio era predicar la palabra a todas las personas, aunque ellos estaban viviendo en mucha maldad. Dios sabía todo y no desmayó. No dijo, no, pues Señor, ya llevo 50 años y nadie quiere. Sigue predicando. Llegaron los 100 y seguía con ese entusiasmo, hablando de Dios, de que iba a haber un diluvio. No desmayó, hermano. Y se llegó a su tiempo hasta que entró al arca y el mismo Señor selló la puerta. Quedó como esa blindación sellada. No sabía ni por dónde estaba la puerta. ¿Por qué? Bueno, porque el humano es tan blandito que Noé tenía familia. Y mejor Dios la selló para que nadie entrara allá. Hermano, porque era un ministerio fuerte. No se tenía que dar ese lujo de desmayar. Noé, así usted, hermano, tiene
ese ministerio que Dios le ha dado, de compartir la palabra de Dios a su familia. Es un ministerio tan grande, hermano, como usted no se imagina. Usted siga predicando, no tan solo con gritos, vamos a la iglesia, no entiendes, no, con nuestra propia persona, nuestra propia vida es la mejor predicación de un ser humano, con la propia persona que tenga buen testimonio, con eso son más que 1000 palabras. Es un gran ministerio que usted tiene y yo tengo de seguir compartiendo la palabra de Dios a los perdidos, a nuestros familiares. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo en la palabra de nuestro Dios, 2 Corintios 4:16. ¿Ya está ahí? Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Aquí Pablo está hablando, dice, del hombre exterior. Es el que está afuera, o la persona. Se va desgastando, pero el interior, al contrario, se va sintiendo más fuerte, más fortalecido y no desmaya. No desmayamos porque sabemos en quién hemos creído, que Dios siempre nos fortalecerá. El hombre exterior se va desgastando, el cuerpo físico está en un proceso de que tarde que temprano va a fallecer. Como sabemos que el Señor, todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. Entonces, el que está desgastado ahorita no nació así. Nació niño, después adolescente, después joven, después adulto, después la vejez. En el aspecto superficial, Pablo se refería también al proceso normal de envejecimiento. Pablo gastó todas sus fuerzas y energías en el ministerio por el ritmo que tuvo, sin contar la gran cantidad de azotes y ataques que recibió de sus enemigos. Pero el interior es el alma de todo creyente, que es una nueva creación y es la parte eterna de su ser. Se renueva. Es el proceso de crecimiento y maduración del creyente, ocurre de forma constante, mientras el cuerpo físico se desgasta. El ser interior del creyente no deja de crecer y madurar en la semejanza de Cristo. Mire, hermano, esto es lo más importante, el interior, ¿verdad? Porque el exterior, pues solamente son números, pero el interior es el que realmente puede estar haciendo cosas para Dios. Porque Caleb tenía 85 años y él mismo dijo, tengo estos años, pero yo quiero conquistar el monte que Moisés me dijo. Mire, hermano, tenía 85 años, ya no tenía 40, tenía 85 años. Y dice, tengo las mismas fuerzas que antes, tengo ese mismo vigor. O sea, hermano, eso es impactante, que 85 años pueda decir esas palabras. Se sentía con vigor, se sentía con fuerza. Y así es, hermano, cuando la persona está fortalecida en Cristo, siente ganas de hacer la voluntad de Dios. No se siente que no puede más, sino que dice, perdón, en Cristo me renuevo cada día. Porque el interior, hermano, se va renovando constantemente, aunque el exterior se va cansando, se va acabando, pero el interior es el que realmente es el que está en constante movimiento con Dios. Hermano, uno se impacta cuando puede mirar a una persona grande. Yo recuerdo allá en la Costa Chica había un hombre como de 85 años, si es que no tenía más, ya muy grande. Y sabe que él no le daba temor, él era domador de animales.
Entonces, hermano, ¿por qué? Porque no son los años, sino que es lo que tú sientas en tu corazón para hacer las cosas de Dios. Caleb tenía 85 años y él no dijo, no, pues, ¿sabes qué, Josué? Pues ya tengo 85 años, pues yo ya creo que ese monte que quería, ya dáselo a mis hijos, porque creo que no voy a poder subir la loma o el monte. Él dijo, ese monte que tú me prometiste, me prometió Moisés, ese monte voy a conquistar, ese monte y dice la escritura que no era cualquier monte, era un monte donde había gigantes. Estaba complicado. Así, hermano, cuando venga esos pensamientos a tu vida y empieces a decir, ya no puedo más, sabes que hasta aquí nada más, hermano, levántate, agarra fuerza. Ese que está dentro de ti es el que está lleno del Espíritu Santo y sabes que eso te va a ayudar a que te levantes. Eso te va a ayudar para que te levantes y digas, sí se puede. Porque en Cristo Jesús sí podemos. Y vemos cómo personas quieren hacer algo por Dios, ¿verdad? Como cuando salimos a apoyar ahí a el pastor Chicotenca, y fueron unas hermanas de aquí grandes de edad y querían hacer algo por Dios. Tal vez no van a correr en los cerros, pero pueden predicar la palabra de Dios en una piedrita, se pueden sentar ahí, ¿no? Y pueden hacer la voluntad de Dios. Pero es el interior, es el que dice, quiero hacer algo por Dios. Se imagina, hermano, 14 años, 15 años y, ay, no, es que me canso para leer la palabra, la agarro y me canso mis deditos. Se imagina, 15 años. Vamos a orar, hijo. Ay, mamá, es que me duelen mis rodillitas. 15 años, imagina, Caleb, 85 años y se sentía como tigre, como un león, que podía hacer grandes cosas para Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Síguete renovando, hermano, hermana, síguete renovando. En Cristo Jesús sí se puede. ¿Quién dice que no? Sí podemos en Cristo Jesús. Y yo creo que, aunque lo físico se va desgastando, pero yo creo que el interior es el que te va a ayudar, ¿verdad? Para seguir adelante. Tal vez no eres un maratonista, pero caminando puedes hacer la voluntad de Dios. Aunque sea caminando paso por paso, ya tal vez no es igual como cuando recién llegamos y nos subimos a los cerros allá con el hermano Lupe. Ya no, tal vez ya no es lo mismo, le damos la vuelta mejor por la carretera, ya no por los cerros, ¿verdad? Pero queremos hacer la voluntad de Dios. No desmayamos, no decimos no se puede, es que ya no. Vamos a seguir adelante, porque el interior es el que va agarrando fuerza. Denle un fuerte aplauso una vez más al Señor. Vamos a seguir leyendo la palabra en Gálatas 6:9. ¿Ya está ahí? Gálatas 6:9 dice, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente, perdón, este es 6:9, ¿verdad? No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí, hermano, es algo muy complicado a veces cuando está diciendo que sigamos haciendo el bien. Es muy complicado cuando tú quieres hacer el bien y las personas te hacen un mal a ti. Y el Señor te dice, tú hazlo como para mí.
Y una vez más y otra y otra y otra, el Señor nos dice, haz el bien. No te canses de hacer el bien. No te canses de servir a los demás. Porque cuando una persona sirve a los demás es grande ante Dios y sigue sirviendo a los demás, es hacer el bien a los demás. Dice, no te canses, porque a su tiempo, a su momento vas a cosechar. Todo eso bueno que estás haciendo, Dios te lo va a compensar. No desmayes. Está como la historia de esta persona que ella era una persona muy, muy activa en la iglesia. Y esa mujer era una mujer de oración, de tal manera que todos los hermanos y hermanas llegaban con ella. Decían, hermana, tengo este problema. Sí, hermanita, voy a orar por ti, ayunar por ti. Llegaba otra, hermana, tengo un problema fuerte en mi hogar. Hermana, no te preocupes, voy a orar por ti. Hermana, mira esto, hermana, esto. Pero se llegó un momento donde se enfadó, se cansó. Y ¿saben qué? Meramente no me molesten. Yo tengo tantos problemas, ya no sé qué hacer con mi vida. ¿Saben qué? Ya no me digan nada. Se molestó, se cansó. Entonces después ella pidió perdón, porque uno no debe ser así. Uno está para servir a los demás. Porque a veces nos cansamos, hermano, hermana, de seguir haciendo el bien. Llega uno, llega otro, pero tienes que seguir haciendo el bien. A su momento vas a cosechar. No esperes que vas a cosechar inmediatamente. A su tiempo, a su momento, vas a tener esa cosecha hermosa de parte del Señor. Y vas a decir, oh, gracias Señor, porque me esperé el tiempo preciso. Y Dios te va a dar esa cosecha, porque estás haciendo lo correcto. A veces no nos desesperamos y decimos todo el tiempo tengo que hacer el bien, aunque me sigan haciendo el mal. Pues sí, tengo buenas noticias. Hasta que Cristo venga tienes que hacerlo. Todo ese tiempo, si el Señor tarda años por venir, tienes que seguir haciendo el bien hasta que Cristo venga. Se llegará el momento de que Dios te dará esos galardones hermosos de parte del Señor, porque nunca te cansaste de hacer el bien. Pero si desmayas, no vas a poder cosechar nada. Está como este herrero, el señor Asistro, un cristiano. Mire, hermano, este hombre tenía tantos problemas. Tenía hijos como Escalerita, 10 o 11 chamacos. Pero él se gozaba. Llegaba a su herrería, agarraba su marro, el yunque, lo metía al fuego y seguía cantando alabanzas. Y llegaba alguna persona, lo bendecía. Llegaba otra persona, le daba bendición. Hermano, Dios estaba con él. Él no decía, ¿por qué tengo que hacer esto si yo también tengo problemas? Él bendecía a otro, porque así es, hermano. Dios te da para que bendigas. Y dice el Señor que no te desesperes, a su tiempo vas a cosechar como nunca te has imaginado, pero no te canses de hacer el bien. No, que tu corazón no se dañe. Si tú estás haciendo el bien, que tu corazón esté siempre limpio, que tu corazón siempre esté limpio hacia los demás. Sigue haciendo el bien, sigue haciendo lo correcto y el Señor bendecirá tu vida a su momento, a su tiempo. El Señor te va a dar una compensación tremenda. Den un fuerte aplauso al Señor una vez más. Aleluya. No desmayes, hermano, no desmayes, hermano. A su momento, a su tiempo, el Señor te va a bendecir en gran manera. Vamos a seguir leyendo Efesios 3:13. Amén, dice la palabra de Dios, ya está ahí. Efesios 3:13 dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros,
las cuales son vuestra gloria. Aquí Pablo está diciendo que no desmayen por de acuerdo a sus problemas de Pablo. Mire, hermano, porque a veces cuando nosotros tenemos algún maestro que nos enseña y esta persona sufre algunas cosas, nos duele, sentimos el dolor. Así Pablo dice, ustedes no desmayen por mis problemas, no desmayen por mis cárceles, no desmayen porque me azotan, no desmayen porque en mi misma nación me quieren hacer daño los mismos hermanos. Me echaron una canasta para no perder la vida. Me bajaron, dice, para que no fuera que me hicieran daño. Dice, no por eso ustedes desmayen, sino que al contrario sigan adelante, sigan el objetivo principal hasta llegar a Cristo, hacia la meta. Porque miramos algunas cosas que le pasan a algunas personas y como que nosotros desmayamos también, como que nos sentimos mal por el hermano, la hermana que está sufriendo algunas cosas y también queremos desmayar nosotros. Yo creo, hermano, que es para que agarres más fuerza. Aquí Pablo está diciendo de sus tribulaciones, de sus problemas. Dice que no desmayemos nosotros, porque son vuestra gloria, o sea, son la gloria de Él. Las tribulaciones, vuestra gloria. En medio de los problemas, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, en medio de la escasez, Dios produce su gloria. Y Pablo está animando a sus discípulos a que se esforzaran a poner la mirada en Dios o en Jesucristo y que no pusieran la mirada en las tribulaciones que pasaba Pablo, en las cárceles, en los barazos, en los azotes, que sus discípulos no desmayaran por todas las cosas que pasara Pablo. Mire, hermano, Pablo era un hombre que no se rajaba, un hombre que nunca dijo ya no se puede. Dijo, he acabado la buena batalla, la guerra, he acabado la fe. Y está diciendo que él terminó la carrera. Él no dijo no se puede, me extiendo hacia adelante, dice, hacia el objetivo. Lo que queda atrás lo veo como basura. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque Pablo nunca podemos mirar que él desmayó. ¿Qué hizo Pablo cuando estaba en la cárcel? Hermano, él no empezó a llorar. Y eso porque predico la palabra, Señor, mira, estoy en la cárcel, mira nada más. No, hermano, Pablo estaba con Silas y estaba cantando coritos ahí en la cárcel. Alabaré, alabaré, alabaré. Se estaba gozando y los presos estaban escuchando. ¿Sabes qué, hermano? Ese es el gozo del Señor. Esa es la presencia del Señor. Estaba con Pablo porque no le importaban las circunstancias. Dice, ustedes no desmayen por eso. Ustedes tienen que seguir adelante. Y hermano, muchas veces por los problemas de los demás también nosotros somos absorbidos. Aquí Pablo dice, no pongan la mirada en mí. Por eso él mismo dijo en otro verso, en otra parte de la Biblia, dice yo imito a Dios. Dice, imiten ustedes a mí. Pablo sabía lo que estaba hablando. Pablo decía, hey, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Se imagina, hermano? Alguien se podría parar y decir, hey, hermanos, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y van a decir los hermanos, bueno, pero ¿en qué manera podemos imitar a Cristo? Bueno, en santidad, en entrega. Entonces, hermano, Pablo, él siempre tenía una fe viva, una fe conviccionante, que él, a pesar de sus problemas, él mismo les decía a sus discípulos, hey, no pongan la mirada en mis situaciones, en mis tribulaciones. Ustedes en Cristo, en mí, no lo pongan, porque se imagina,
Los discípulos, si usted ya sabe la historia ahí cuando Juan estaba en la cárcel, Juan el Bautista, ya no era lo mismo. Estaba atribulado, estaba ahí, acongojado tal vez, y dice que mandó a decir con sus discípulos, allá con el maestro, y le dijo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y ahí le dice el Señor, los cojos caminan, los ciegos ven, y les empezó a hablar de lo que estaba sucediendo ahí. Realmente, hermano, estaba diciendo, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías que estaban esperando. Y al decirle esas grandes e impactantes ejemplos, yo creo que estos discípulos se fueron gozosos para hablar con Juan el Bautista, para que Juan agarrara fuerza y convicción, porque no es igual, hermano, cuando está uno en la cárcel, cuando está uno afuera. En la cárcel es otra cosa y afuera es muy diferente. Entonces, hermano, que Dios nos ayude a entender esto, lo que Pablo daba a entender. A pesar del dolor, del sufrimiento, él seguía predicando. Él no se detuvo, él dijo a ellos, yo fui llamado con un propósito, ese propósito es compartir la palabra a los gentiles. Vamos, amén, a seguir leyendo, amén, ahí en Hebreos capítulo 12, Hebreos 12, 12:5, vamos a leer las escrituras. Hebreos 12:5, ¿ya está ahí? Dice la palabra de Dios de esta manera, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ahí está, hermano, la exhortación que el Señor puede tener a nuestras vidas. ¿Y para qué lo hace? Bueno, el Señor lo hace para que nosotros nos enderezcamos y volver a los caminos correctos. A veces el mismo Señor permite, a veces el mismo Señor nos azota, nos disciplina. El mismo Señor nos corrige y tenemos que soportar la disciplina de parte de Dios, porque todo es de parte del Señor. Él nos quiere corregir, Él nos ve como sus hijos, porque si nos deja así, entonces seremos bastardos. Yo creo que nadie quiere ser bastardo. Todos queremos ser hijos de Dios. Den un fuerte aplauso al Señor. Amén. Las pruebas y los sufrimientos en la vida del cristiano no hay que renegar. No hay que decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué la traes contra mí, hermano? El Señor permite todo. El Señor permite que pasen cosas en nuestras vidas. Todo es de parte de Dios, quien los usa. Escucha bien esto, para educar y disciplinarnos con esas experiencias que nos pasan. Ese trato es evidencial del amor de Dios por sus propios hijos, porque el Señor al que ama lo disciplina. Nos ama y por eso nos disciplina, nos corrige. Es como nuestros padres terrenales, los que ya no tenemos los padres físicamente, pero los venerábamos. Aunque ellos no conocían de letra, ellos nos corregían con lo que tenían, con lo que agarraban en la mano.
No crean que andaban buscando la chancla. Si agarraban un garrote te disciplinaban. Si agarraban un pedazo de fierro, te lo tiraban en la cabeza. Porque era la manera que ellos disciplinaban. Y los venerábamos, llegaban en el campo y, ay papá, ¿cómo te fue? ¿Trajiste la iguana? O sea, estábamos contentos con ellos. ¿Cuánto más con Dios? Que Él nos corrige para nuestro bien. Él nos quiere llevar a la vida eterna a través de esas correcciones, a través de que nosotros nos dejemos dirigir por Él. Él nos disciplina, Él nos corrige porque nos ama, nos azota, duele, nos lastima, pero es parte del proceso para que uno crezca y sea un cristiano fuerte, un cristiano fortalecido, un cristiano que pueda soportar las pruebas y las luchas a través de que el Señor nos está azotando y nos está disciplinando, nos está corrigiendo. No empieces a murmurar en contra de Dios. No digas nada. Solamente di, Señor, ayúdame a salir de esto, a salir de este problema, a salir de esta prueba. Denle un fuerte aplauso al Señor, al líder que vive. Amén. El sufrimiento, el dolor, son cosas que nadie quisiera estar ahí. Pero el Señor permite, porque está agarrando una vez más el barro y está haciendo otra figura mejor que la otra. Nos duele, nos lastima, pero está agarrando el barro una vez más, lo está amasando. Y el barro no tiene ninguna autoridad para decir, Señor, pero duele, Señor, ya no, déjame como estaba. Y el Señor sigue moldeándote y te hace una figura. Y dice, Señor, qué tremendo. Y no quería pasar este proceso. Y saliste victorioso, saliste en victoria. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Ya por último vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, verso 3. Dice, capítulo 2 de Apocalipsis 3, dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí el punto principal, hermano, es que dicen los eruditos que esta iglesia de los Éfeso o de la iglesia donde fueron a llevar este mensaje, ellos llevaban como aproximadamente 40 años desde que se fundó la iglesia. Ellos eran fieles. Desde que estaba la iglesia, desde que se inició, ellos ahí estaban. Ahí estaban con problemas, con dificultades, habían dejado su primer amor, muchas cosas que le habían pasado, pero lo que me llama la atención es que no desmayaron. Es que no dijeron ya no se puede. Es mucha disciplina. Es mucho lo que tengo que hacer. O es mucha entrega. O somos o no somos. Dios no quiere medias tintas. Dios quiere que seas un verdadero cristiano o nada. Porque Dios no comparte su gloria con ningún hombre. Él quiere que seamos cristianos auténticos para su gloria. Por eso es que nos compró a precio alto, precio de sangre. Y por eso no tienes que desmayar. Tienes que seguir adelante. Tienes que continuar peleando la buena batalla. No decir no se puede. Si los otros pueden, ¿por qué tú no puedes? Si las hermanas pueden, ¿por qué nosotros no podemos?
no has desmayado, más la iglesia de los Éfeso habían trabajado en la obra, habían hecho grandes cosas por la obra. No podemos saber hasta qué punto ellos habían hecho en esa iglesia, tal vez mesas, sillas traían para el servicio de Dios, pero trabajaron arduamente porque amaban a Dios y no habían desmayado. Tenían algunos problemillas que habían dejado el primer amor, pero ahí seguían. Más de 40 años seguían ahí en la iglesia. Esta iglesia había permanecido fiel a la palabra del Señor en dificultades, en persecuciones. Los hermanos habían resistido, impulsados siempre por la causa correcta, que es el nombre de la reputación de Cristo, la iglesia de los Éfesos. Algo tremendo, hermano, un ejemplo claro para nosotros, que aunque tengamos luchas, dificultades, dolor, tristeza, lo que sea, pero no desmayes, no dejes a Dios por nada, sigue adelante aún los problemas, aún las situaciones difíciles, no desmayes. Más adelante viene una bendición grande para tu vida. Agárralo esto, hermano, es para ti. El Señor te bendecirá en gran manera. Agárralo, pero no desmayes. No abandones a Dios. Estás, mira, a punto ya, a punto de recibir esa bendición. Poquito falta. No desmayes. Sigue adelante. Sigue peleando la buena batalla. No voltees a los lados. Mira a Cristo, que Jesucristo es el que te va a dar vida eterna o la eternidad. Entonces, hermano, sigue peleando la buena batalla y dile, Señor, aquí estoy. Y nunca me dejes que desmaye, nunca me abandones, Señor. Agárrame de la mano para seguir adelante. Tiene un fuerte aplauso al Señor, hermano. Amén, gloria a Dios. Vamos, amén, a inclinar nuestro rostro con respeto a la palabra de Dios.